Todos los jueves empezamos a relajarnos porque vamos a tocar la puerta e ingresar al consultorio de la licenciada Pamela Arraya Toconaz, licenciada en psicología, y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la ansiedad. ¿Es una oportunidad? ¿Qué es la ansiedad? ¿O es algo malo? ¿Una enemiga? Bueno, vamos a charlar sobre esto. ¿Cómo estás, Pame? ¿Todo bien? Bienvenida. Ya, muy bien, te juro que viste, la música te predispone a algo y ya de entrada esto es importante, ¿no? En qué contextos nos movemos y cómo me muevo en esos contextos y cómo puedo crear nuevos contextos. Esto me parece fascinante. Bueno, la ansiedad me parece que siempre ha sido un tema y hoy de súper actualidad porque justamente los contextos en los que vamos viviendo son tan inestables, tan cambiantes, tan sorpresivos, tan ilógicos, tan irracionales. Una Todo locura. Un combo de locura. Sí. Yo creo que los manicomios se han abierto, pero porque vivimos en un gran manicomio. Es Una gran locura. Bueno, Pame, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta somática, ¿sí? O sea, la vivimos en el cuerpo. Y esa vivencia corporal está atravesada por una lectura donde me siento amenazado, me siento en riesgo, en peligro. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces esta lectura no es proporcional al estímulo, ¿sí? Pero es vivida como real, ¿sí? Esas lecturas que vamos haciendo y esas vivencias están relacionadas con las experiencias que fuimos viviendo, con aprendizajes, con matrices, con formas de pensar, de estar, ¿sí? Dicho de otra manera, también podemos decir que la ansiedad es una respuesta biológica que nos prepara para responder ante un evento. El tema es que el evento ante el cual me prepare para responder sea algo que de verdad está pasando. Si yo, por ejemplo, tengo que hablar y ahora siento que me voy a morir o siento que voy a pasar la vergüenza de mi vida, es una posibilidad, pero incluso si pasara vergüenza, no me voy a morir. Claro. ¿No? Pero si yo soy una persona exigente, que tiene muchas dudas de sí mismo, que siente que todo el mundo la critica, obviamente que se va a detonar una respuesta que me va a generar mucha ansiedad. En sí la ansiedad es la excitación motriz, es excitación interna que se vivencia y que me prepara para algo. Y es la combinación de esa excitación y de una ausencia de oxigenación. Claro. ¿Viste que te quedas como suspendido? Entonces la combinación de esa alerta más no respirar nos deja en jaque, nos deja como sin posibilidades, ¿no? ¿Es como un factor protector, se podría decir, o no? Porque, ¿sí? Sí, contame más lo que estás pensando. Porque siempre escucho por ahí que nosotros tenemos como dos tipos de pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Uh-huh. Con la pulsión de muerte tenemos, digamos, lo que es, no sé, la depresión, la angustia, por ahí. Y la ansiedad yo la tengo como en el medio, no sabría dónde ubicarla, si como pulsión de vida, que es algo que me impulsa a mí a generar, no sé, actividades, a tener deseos y demás, o como pulsión de muerte. Te lo voy a poner en este ejemplo que me pareció súper interesante. Supongamos que de pronto hay un cortocircuito, algo, y se arma un incendio acá, y empieza a haber humo, y empezamos a toser. ¿Qué me dice la tos? Que estamos ingiriendo humo. Claro, que hay un peligro y que este contexto es nocivo y tenemos que huir, ¿sí? Porque este contexto es nocivo. La tos es un signo de alarma. Ahora, digamos, yo empiezo a toser porque soy alérgica al polen. ¿El polen es nocivo? No. No es. O sea, de hecho, vas a las dietéticas y compras polen y consumís polen. Claro. ¿Sí? Porque el polen en sí no es nocivo. Entonces aquí, si yo empiezo a toser porque soy alérgica, el problema no está en el contexto, ¿sí? No es un contexto nocivo, sino que mi sistema inmunológico no puede procesar esto, ¿sí? La ansiedad es lo mismo, simplemente es como la tos, es un indicador de algo, ¿sí? Ese indicador puede estarme diciendo que necesito hacer una reevaluación del contexto, que necesito hacer una reevaluación de distintas cosas, y me va a llevar a una acción adecuada, que me lleve a favor de la vida, digamos, ¿no? Ahora,
Si yo digo, no, acá me faltan el respeto porque ellos no me están escuchando, porque están hablando, y empiezo como a hacer todo un andamiaje donde me empiezo a sentir estresada y tengo una respuesta de ansiedad ante algo que no existe, digamos, mi ansiedad va a ser disfuncional. Por eso hablamos de la ansiedad como normal o como patológica. O sea, es imposible no atravesar ansiedad. Si nosotros tenemos un evento nuevo, viste que se te genera toda una adrenalina, pues no, porque se moviliza la energía para una acción. ¿Y cómo podemos hacer para controlar la ansiedad? En realidad, tratar de canalizarla, claro, pueda. ¿no? A ver, vivimos como bombardeados por muchas energías, excitaciones, responsabilidades. Entonces, lo primero es cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo cuido mi cuerpo? Desde la alimentación, hay alimentos que son más generadores de estrés, ¿sí? O que me dan energía barata, como digo, me sube y me baja. Los carbohidratos básicos y refinados me dan una falsa energía y después me dejan empobrecido, me hacen trabajar, me llevan a inflamaciones intestinales, cosas sin sentido, ¿sí? Y todo esto es un estrés para el cuerpo también, ¿sí? O sea, el tema de la alimentación es muy importante. El tema de la actividad física, o sea, si este cuerpo le entra en estrés, ¿cómo lo suelto? Y haciendo gimnasia, yoga, bailando, caminando, o sea, necesitamos movernos corporalmente. La hidratación, somos agua, entonces a veces comemos, pero en realidad tenemos sed. A veces como en vez de saber qué es lo que siento. Entonces es muy importante la toma de conciencia, el aprender a respirar, ¿sí? Y desde algunos puntos de vista, vos hablabas de pulsión de vida, pulsión de muerte, la depresión es esto o aquello. Desde otras corrientes, ¿no? Por ejemplo la gestáltica, toda respuesta en sí es la mejor respuesta, ¿sí? Porque todos queremos de algún modo ir hacia la vida. El tema es que a veces esto está interrumpido, ¿sí? O a veces no sé leer el mensaje de mi síntoma. El síntoma es una cartita, a veces que llega en arameo, ¿viste? Porque arameo no conoce, entonces no sabe identificarlo. Claro. Lo importante es el autoconocimiento, ¿no? Para poder gestionar todas estas cuestiones de las que estás hablando. Y que somos como un todo, ¿no? No somos solamente cuerpo, sino mente, el contexto que nos rodea, cómo sentimos que estamos atravesados por algunas cuestiones, y más en esta situación en la que estamos todos así, ¿viste? Alterados, como... Claro, que incluso, viste cuando la gente dice, ¿por qué están tan violentos? Porque de algún modo, si, vos me estás mirando mal, entonces encuentro el pretexto para poder descargar. Sí. O sea, la gente necesita pelear porque no sabe gestionar. La palabra sería esto, gestionar. ¿No? El tema del control es que ya en el control hay de algún modo un juicio de esto no me gusta, esto está mal y lo tengo que evitar. Digamos, no hay ninguna emoción que evitar. Las emociones tenemos que vivirlas porque las emociones son respuestas biológicas que duran milésimas de segundo. La emoción aparece y se fue. ¿Qué pasa cuando yo me quedo? Ya entonces no estoy en una emoción, sino estoy en un estado de ánimo. Y el estado de ánimo va a estar sesgado por las experiencias y mis construcciones interpretativas, y esas construcciones van a estar basadas en lo que son mis experiencias. Si yo, por ejemplo, siempre cuento este ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Hay dos hermanos que son adoptados, o sea, vienen de distintas familias. El primer hermano tiene mucho problema de sobrepeso, tiene problema para terminar, tiene como mucha rabia contenida, es jugador y como que canaliza las cosas por ahí, pero no se abre a una reflexión de su propia vida, ¿no? Él nunca quiso conocer a los padres, a los biológicos, porque considera que ha sido abandonado. El segundo hijo, que también es adoptado, sí busca conocer a sus padres, puede conocer a su madre, y él tiene la construcción de yo fui entregado porque fue una forma de ser cuidado, porque quien me tenía no me podía cuidar, no me podía sostener, y si no hubiese sido por ese acto de desprendimiento, yo no habría podido crecer en esta familia que sí me dio todo lo que yo necesitaba.
¿no? Y entonces me acuerdo que una vez esta persona quería un perrito y la raza de ese perrito era muy caro y justo en el criadero la perrita se cruzó con un callejerito y bueno, nació un perrito muy bonito como de la raza. Parecidito. Y el padre le dice, ay, qué bueno que rescataste un perro abandonado. Y dice, no, papá, no es un perro abandonado. Es un perrito que estaba y fue dado en adopción. O sea, no es un perro, o sea, qué importante es como, o sea, son dos situaciones en las que los dos transitan la situación de ser dados en adopción. Ahora, cómo la vivencia de ese pasaje hace que uno viva las cosas de una manera y el otro de otra. De hecho, para el más chico, que es el que tiene otra lectura, les resultó más fácil el estudio, la economía, ser emprendedor y transitar otras experiencias. Entonces, está muy bueno ver cómo interpreto yo la realidad, ¿no? ¿Qué juicios tengo de la realidad? ¿Desde qué edad se puede sentir ansiedad o pueden empezar a reconocerse esos comportamientos de ansiedad? ¿Desde muy chicos, niños, adolescentes, dependiendo, bueno, la vida de cada uno? Vos mencionaste desde qué edad se siente y de cuándo se puede reconocer. Hay gente que se muere y no reconoce lo que le da ansiedad, porque tiene cero conciencia de sí mismo, ¿viste? O sea, la gente deflecta mucho. ¿Cuál es el mecanismo de la deflexión? Es algo me genera algo y yo lo tiro para afuera. O sea, algo me da ansiedad y lo transformo en chiste. Claro. Algo me da angustia y lo transformo. Digamos, la muerte me da angustia, entonces elijo un camino por el que gestiono como, a ver, entonces hago deportes extremos, digamos, como una forma de dominar esto que en el fondo me angustia, ¿no? Entonces, entonces darnos cuenta implica un proceso de madurez o de tener ciertos soportes para poder leer, digamos, ¿no? Lo empezamos a sentir desde la concepción. O sea, nuestro sistema nervioso se empieza a configurar desde ese momento en el que las células se unieron y tienen información. Digamos, tenemos una vulnerabilidad. Yo, repasando ahora, y esto no me acordaba haberlo leído, que hay inclusive una predisposición genética donde hay una vulnerabilidad con respecto a la producción de serotonina. O sea, hay, digamos, hay factores biológicos, pero sobre todo los más importantes son las variables que tienen que ver con los aprendizajes sociales. Viste que los padres dicen, ¡cuidado! ¿Viste cuando todo tu mundo es cuidado? ¿Entendés? Vos continuamente estás en un estado de alerta. ¿Viste? El cuerpo está en alerta. Entonces, cuidado que te vas a caer, caete. Cuidado que vas a sufrir, y claro que vamos a sufrir, todos sufrimos, o sea, y todos hemos crecido. Entonces, cuidado de esos papás que están cuidado, o sea, ¿y dónde está la experiencia? Entonces, en los estilos de crianza muy sobreprotectores, donde se evita la experiencia para evitar el sufrimiento, entonces no estoy viendo al otro. Lo que no quiero es que vos sufrás como yo sufrí, entonces no te miro a vos, me miro a mí, y no te dejo vivir tu vida. Claro. La sobreprotección para Laura Goodman es una forma de violencia. Yo me espanté porque yo tenía el concepto que ser buena madre era proteger de todo. Claro. Entonces cuando dije, wow, o sea, o sea, se me cayó todo así, decir, no. ¿Cómo dejo que el otro viva su experiencia sin estar controlando? ¿No? Otro de los factores es como la inconsistencia. ¿Vieron? Por ejemplo, un día se te cae algo, sos pequeño, se cae el vaso de agua y tu mamá te dice, bueno, son cosas que pasan. Sí. No sé, a la otra semana a ella le fue mal en el trabajo y pasa la misma situación y te dice, te dije que tengas cuidado, ¿cuántas veces te estoy repitiendo que...? Y vos no sabés si hoy te va a aparecer con una bomba o te va a aparecer con un abrazo. Entonces también ahí ya vamos construyendo estilos ansiosos porque estamos frente a lo impredecible. Sí. Entonces eso me genera también ansiedad, ¿no? Entonces lo empezamos a vivir. Hoy, por ejemplo, en la escuela la llevé a mi nena, que lloraba. Y me dijeron que lo deje. Ok, sí, ok. Pero a ver, este nene jardín, que lo deje llorar y que lo deje.
llorando. La verdad que yo no tengo problema con el que llore. Ahora, en realidad, ¿qué me está diciendo este llanto? Porque este nene en jardín se quedaba. ¿Por qué ahora no se puede quedar? Entonces, le pregunto ahí a un docente y me dice, el problema es la mamá. Cuando no viene la mamá, entonces es como estas cosas, creo que vivimos en una cultura muy culpabilizadora. ¿Y qué pasara si en vez de atacar, acusar, podemos decir, a ver, cómo podemos construir la forma en que todos seamos un soporte para el niño? Porque algo le pasa. Los niños no lloran 80 horas de capricho. Puedo llorar 1 hora de capricho. Claro. Pero cuando el llanto se perpetúa, los niños hoy y los adolescentes padecen altos niveles de ansiedad, de depresión, de angustia. Entonces, tenemos que poder aprender a leer esas emociones para poder acompañarlos. No hacerte un acta porque no llevas el nene a la escuela. Claro. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué soporte? A mí me gusta mucho pensar que, digamos, la manera de gestionar es incrementar los soportes. ¿Qué soporte está necesitando esta mamá? ¿Qué soporte está necesitando este niño? ¿Qué soporte está necesitando la maestra? ¿Qué soporte está necesitando la escuela? Creo que necesitamos ir a una mirada más construccionista, donde todos pongamos un ladrillo y donde dejemos de decir, bueno, el problema sos vos. Porque así no vamos a llegar a ningún lugar. Y con respecto al trastorno de ansiedad, son como ansiedades que te agarran sucesivamente, que se da por un tiempo prolongado y te determinan que tenés trastorno de ansiedad. ¿Cómo se llega a eso? Y es la construcción de estas situaciones no gestionadas, de estos aprendizajes, de estas creencias donde hay una sobreevaluación, digamos, de la amenaza y un empobrecimiento en la percepción de los recursos, ¿no? Entonces ya se vuelve un estado crónico, donde permanentemente estoy en ese estado de alerta, ¿sí? En las ansiedades, además de las infancias, de los sistemas de crianza, de aprendizaje, también está la vida misma en torno a situaciones traumáticas no resueltas, ¿no? Muchas veces en la vida por ahí no te crió tu mamá, te crió tu abuelo, y se muere el abuelito, se muere el perrito, y el perrito resulta que era el sostén de la familia emocional. Entonces, claro. ¿Y es difícil identificar ese punto que te hizo tener ansiedad, o son muchos puntos y uno nunca llega a poder saber por qué te dio eso? Tenés dos caminos. Vos podés hacer uso de la electricidad conociendo la teoría de electricidad, o podés apretar el botoncito y prender la luz. O sea, no necesariamente siempre hay que ir a la causa. Bien. ¿No? A veces pudiendo simplemente acompañar a la persona a respirar, a observar cómo está siendo su presente, a qué le está teniendo miedo hoy, en este hoy, ¿no? Porque muchas veces lo que aparece es como un congelamiento de memorias, no de una realidad. Por ejemplo, yo siento que no puedo. ¿Cómo no voy a poder? Pero puede ser que yo sienta que no puedo y es auténtico. Ahora, ese no puedo pueden ser como la construcción de memorias de momentos donde no pude. Entonces, así como tenemos yo digo que hay que tener dos sistemas en la vida real. O un antivirus, sí, porque todos tenemos predisposición a ciertos virus, ¿no? Qué sé yo crecí en el tiempo donde los blancos son lindos, los negros son feos, y tengo una familia con ancestros italianos y me acuerdo, no sé, que alguien de la familia se casa con un negrito, sí, y cuando el negrito se muere y queda solo la blanquita, los hijos de este matrimonio no entraban a la casa porque eran negros. Y negro, vos serías negro para esta familia, ¿me entendés? O sea, y vos decís, por ejemplo, eso a vos no te va a estresar ser morocho. A mí me estresó un montón de tiempo hasta que me fui a estudiar y descubrí que las personas éramos personas y no estábamos. Incluso muchas elecciones hasta el día de hoy. El otro me decía, no creo que alguien en estas líneas te elija porque van a elegir este prototipo de persona. Ah, qué increíble. O sea, en este momento todavía, ¿viste? O sea, los sesgos que nos hacen sentir tienen que ver con las historias vividas, ¿no? Con los mandatos, ¿no? También con qué los difícil mandatos, romper con eso, que nos marca, nos atraviesa y que por ahí también nos agarra esas ansiedades de no poder gestionar algunas cuestiones. Ahí en otros programas hablábamos de que no siempre nos habita un adulto, ¿no? A veces estamos en el yo padre, diría Eric Berne, que es cuando estoy en el debería ser.
¿no? Y estoy ahí como corrigiendo a todo el mundo. Y también está nuestro yo niño. El que tiene miedo de romper los mandatos es el yo niño, porque internamente tiene miedo a dejar de ser querido, a dejar de tener ese soporte. Ahora, ustedes en algo habrán desobedecido. Claro. Yo desobedecí en un montón de cosas no queriendo desobedecer, pero para hacer mi vida tuve que decir, yo esto lo voy a hacer a mi manera, y es muy duro, es como el destierro en la antigüedad. O sea, causa dolor, causa angustia, pero también digo, causa mucha más angustia permanecer en un mandato que no es propio y que coarta mi libertad y quién soy. ¿Sí? Entonces, digamos que todo proceso de ir hacia lo nuevo va a estar atravesado por la angustia. Todo cambio va a estar atravesado con la angustia. Y ahí es cuando digo, tenemos que amigarnos con la ansiedad, tenemos que amigarnos con la angustia, porque me está movilizando la energía. El tema es que, no sé, si yo tengo que salir en 2 horas y enciendo el motor ahora, cuando quiera salir no voy a tener energía. Si yo tengo activada la adrenalina, cuando todavía no tengo que hacer nada, cuando tenga que hacer, no voy a tener la energía disponible. Entonces, sí es poder empezar a tener conversaciones con nosotros. A ver, Pame, ¿qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Porque no nos impactan las situaciones. Lo que me impacta es todo aquello con lo que está asociado esta situación. ¿Sí? Entonces, de pronto me puede gatillar la angustia o la ansiedad, no encontrar algo, que alguien me cambie los planes. Voy a decir, pero no era para tanto. Pero no es entonces esto, sino a lo que se asocia todo eso. Entonces, también es ahí la actualización, así como digo, hay que tener el antivirus, hay que tener una actualización permanente de programa. Hoy Pamela no es la nenita que no podía hablar. Ahora, ¿dónde Pamela? Acá hablo, pero ¿puedo hablar en todos los lugares? O hay lugares donde todavía me cuesta establecer conversaciones. Claro. Entonces, ¿en dónde me cuesta? ¿Por qué me cuesta? ¿Qué necesito aprender? ¿A quién necesito pedir ayuda para poder gestionar, por ejemplo, esta conversación acá que me cuesta? Porque no es que somos, a ver, soy competente en esto y en todo. Acá puedo ser muy competente, acá puedo tener mis propias heridas, acá puedo tener mis propias debilidades. Y esto no me hace incompetente, tonta, sino que me hace humana, ¿no? Porque a veces también somos muy perfeccionistas y no nos dejamos darnos esa posibilidad de sentirnos vulnerables. No somos gestionadores de todo. No hay que controlar nada, sí empezar a ser más conscientes, ¿no? de lo que todo. Pensamos y lo que sentimos de todo. Pame, bueno, para ir cerrando, consulta, porque bueno, sabemos que la mayoría de los adolescentes, hoy, bueno, niños que empiezan a entrar en la adolescencia, creo que es la franja etaria que también más ansiedad sufre a partir de la pandemia y bueno, de muchísimas cosas que suceden en esa edad con tantos cambios. Se recomienda desde temprana edad que los chicos, que bueno, que podemos identificar o ellos mismos nos dicen que están padeciendo algún trastorno de ansiedad, ¿hagan terapia o como, qué recomendás vos? Yo creo que la terapia, hay que, incluso desde la infancia, cuando ves una situación que no estás pudiendo gestionar. No sé, yo me separé y podría decir, bueno, me transformo en terapeuta de mi hija. No, mi hija tiene su terapeuta. Claro. Yo tengo a la mía, o sea, ¿por qué? Porque es abrirnos a recibir ayuda y abrirnos a que no podemos manejar todo, ¿sí? Eso por un lado. Siempre recomiendo que cuando un adolescente o un niño esté en terapia, los padres también. O como yo digo, los chicos no salen del zapallo, o sea, y si tienen ansiedades, hay un contexto también ansiógeno, digamos, claro, ¿no? Y está bueno darnos cuenta cómo generamos esas ansiedades, que no significa la culpa la tengo yo, significa que somos un sistema y que está bueno. Y creo que todos los sistemas tendrían que activarse a aprender cosas nuevas. El tema es que desde los adultos, el otro día daba un taller y contaba una profe de educación física que conduce equipos de vóley. Dice, a mí me da mucha angustia cuando los padres le dicen, pero te dije, y pareciera que los que están perdiendo el partido son los padres. Claro. Entonces, siempre están los carteles, no traigan los problemas personales a la cancha. O sea, ¿cómo haces? Te disocias, te volvés loco, claro. O sea,
Entonces, por ejemplo, hay ese adolescente en terapia con este papá o esta mamá que lo presiona, que es perfeccionista, que no te deja llorar porque si no sos una marica, que no sé. Entonces, yo creo que estamos en un mundo muy incoherente, donde el bullying está matando a los chicos, sí. Y esos chicos están muy solos y seguimos presionando y seguimos ocupados, seguimos sin poder construir redes. O sea, si tu hijo está lastimando a otro, fíjate cómo haces para que sean más contenedores con los otros, que aceptemos las diferencias, ¿no? ¿Qué cultura estamos construyendo? Bueno, Esmeralda dice, amo esta sección. Nos comentan también, nos preguntan, ¿la desesperación es parte de la ansiedad? Sí, porque digamos la desesperación allí estaría con un esquema cognitivo donde no hay solución, yo ya no doy más, no puedo más y no hay nada. Claro. ¿No? Entonces como una desesperanza aprendida. Las desesperanzas aprendidas están muy relacionadas con infancias donde no hemos encontrado respuestas. O sea, no estoy diciendo la culpa está en la infancia, digo que la infancia me permite entender mi momento y es importante empezar a desarrollar también construcciones de nuevos futuros. O sea, ¿qué Pamela quiero ser? ¿Sí? ¿Puedo abrazar esta Pame desesperanzada? El abrazo, yo siempre digo, es volver a uno. Me encanta a mí Maléfica. Yo digo, a todos nos han cortado las alas, todos hemos confiado en quien no teníamos que confiar, y eso también nos llevó a crecer en la vida, ¿no? O sea, te han cortado las alitas y tu inocencia de hada se transformó en una bruja negra que tiene 80.000 espinas que no deja a nadie entrar. Yo amo esa escena donde el beso del verdadero amor es de ella, ya la mujer entera, que ya ha pasado a las decepciones, abraza a esa niña en estado de inocencia. Vos tenés un niño en estado de inocencia y un malvado, igual que yo, igual que vos. ¿Sí? Ese malvado va a proteger de tu niño porque ya sabe cómo es la vida. Claro. Ya aprendió dónde abrirse, dónde no. ¿Sí? Entonces todos vamos aprendiendo. Ese verdadero amor está en el beso a uno mismo. O sea, yo tengo que decirle a la Pame que sí se puede. ¿Sí? La otra de la película que les contaba que me encanta, Un encuentro conmigo, donde este exitoso hombre encuentra el origen de su tics en ese niño que al tener un padre que se apoyaba en la madre y que la madre estaba enferma y que se está por morir, se colapsa y no tiene recursos, es bruto, es duro y no cuida de ese niño. Y ese niño después de adulto aprende a ser duro y crítico y aprende a no cuidarse, ¿no? Entonces a veces el dolor de cabeza es el reto permanente que yo tengo de alguien al que no le agradaba por alguna razón, ¿no? Entonces la desesperanza es una forma de angustia, es una forma de ansiedad y es una forma también de escuchar una invitación para amarnos, para abrazarnos, para pedir ayuda, para no dejar de pedir ayuda. Yo me acuerdo cuando empecé terapia, estaba económicamente bastante limitada, ya trabajaba en el hospital San Roque y empecé pidiendo terapia ahí. El tema es como era parte de ahí, o sea, si me tenían que correr el turno me lo corrían y atendían al que venía de afuera, ¿no? O sea, y para mí fue como muy angustiante. Pero bueno, seguí buscando hasta que pude encontrar ese contexto donde poder ser acompañada, ¿no? A veces buscamos y no encontramos. Hay que seguir buscando. Hay que seguir buscando. En algún lugar vamos a encontrar un soporte. ¿Sí? Ese soporte para que mi nena se tranquilice, para que pueda crecer, ¿no? Porque es una invitación a crecer. La ansiedad es un monto de energía que está siendo canalizado donde no hay sentido. Entonces, si yo la pongo al servicio del crecimiento... Sí. Hay que tomar agua, hacer terapia y hacer deporte. Así es. Así dicen. Bueno, Pame, la verdad que espectacular, un tema muy importante que nos afecta absolutamente a todos, todas las edades, así que en ese sentido, como decíamos al principio, también no hay que minimizarlo ni tratarlo como si fuera algo más o decir que vas a sentir ansiedad vos, aunque parezca que muchos tienen las cosas resueltas, pero bueno, puede suceder. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por este lindo jueves que nos regalaste. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, ya volvemos para despedirnos. Quédense conectados.